Avanza la reforma pensional en el Senado de la República. Ya se aprobó el 60% del articulado. Las mamás tendrían 50 semanas de descuento en su cotización por cada hijo. Les tenemos la historia de un colegio que se cae a pedazos y de un puente a punto de colapsar. Senado busca salidas financieras para las vías 4G en Antioquia y en el sur del país. Aislamiento social, la nueva epidemia que padecen especialmente niños y adolescentes en el país. Proyecto de ley busca prohibir la promoción del cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género. El próximo jueves, las audiencias sobre regiones autonómicas llegarán al departamento del Huila. Favorabilidad del Congreso de la República aumentó del 17% en octubre pasado a un 28% de hoy. NS Noticias con Marcela Baena y Carol Dau. Buenas noches. Durante 3 días de sesiones, el Senado de la República avanzó en la discusión de la reforma pensional. Hasta el momento se ha aprobado el 62% del articulado y la plenaria volverá a reunirse el próximo lunes 22 a las 3 de la tarde. Los consensos sirvieron en la discusión de la reforma pensional en el Senado. 58 de los 94 artículos fueron aprobados y luego de 3 días de plenaria se lograron acuerdos que permitieron avanzar significativamente en la propuesta del gobierno. Que la reforma pensional viene avanzando de forma tranquila con algunas diferencias. Lo que nosotros hemos denominado unos palos en la rueda, que son 300 proposiciones de cambios y modificaciones al articulado plasmado inicialmente por el Ministerio y por los congresistas de gobierno. A pesar de que se avanzó en la votación, senadores de la oposición quedaron inconformes por el manejo que se le ha dado al debate. Desgraciadamente están dejando las pensiones de nuestra generación y de las generaciones de nuestros hijos en el aire. El problema es que las mayorías del gobierno están aplastando esto y hay unos congresistas que no sé con qué fin le están votando positivos cuando ellos saben que esto está mal hecho, mal diseñado y que tiene un futuro muy perjudicial para las futuras generaciones del país. Dentro de los artículos admitidos se destacan el que beneficia a las mujeres que sean madres y que tendrán 50 semanas de rebaja en su cotización hasta por 3 hijos, el umbral de 2.3 salarios mínimos de cotización, la administración del fondo por parte del Banco de la República, entre otros puntos neurálgicos que fueron aprobados. Estamos discutiendo las formas, el cómo, el desde cuándo, el quién administra los fondos, hacia dónde van los fondos. Es una discusión que vamos a empezar a dar. La votación de los 36 artículos que faltan por aprobación continuará el próximo lunes a las 3 de la tarde, hora que iniciará la plenaria. Allí seguirá la contrarreloj del gobierno para que se apruebe la iniciativa antes del final de la segunda legislatura, el 20 de junio. Aunque los bogotanos han venido ahorrando en el consumo de agua durante esta primera semana de racionamiento, las autoridades adoptaron varias sanciones para quienes se excedan en el gasto o hagan un uso indebido del líquido. Las medidas adoptadas por la alcaldía para intentar frenar el consumo de agua en Bogotá se han endurecido en los últimos días. Multas económicas y aumento en las tarifas hacen parte de las sanciones que tendrán quienes desperdicien el líquido. Está muy bien tocar la tarifa y sobre todo las campañas de pedagogía. Tenemos que cambiar los hábitos. No se trata solamente de la emergencia en este corto plazo, sino que tenemos que aprender a usar menos agua, a bañarnos más rápido, a cantar pero con la ducha cerrada. Tenemos que entrar en modo ahorro, independientemente de la región del país, no solamente luz, sino agua. Y quien consuma más de unos mínimos establecidos, pues evidentemente seguro terminará pagando más. Acciones que permitan disminuir el consumo del agua y que estén alineadas con lo que vive el mundo actualmente por el cambio climático hacen parte del punto de partida para adquirir conciencia ambiental. Este es un llamado no solamente a la ciudadanía, sino también al sector privado, a las organizaciones, al sector industrial, al sector comercial, a que en este momento prioricemos la crisis que estamos viviendo y prioricemos un uso eficiente del agua para que no quedemos en un tema todavía más profundo. Según el IDEAM, las lluvias llegarán a finales de mes y con esto se espera que los niveles del sistema Chingaza, que provee el 70% de agua a 10 millones de habitantes de Bogotá, suban a un 20%, con lo cual se buscará que el servicio no se afecte y que esta sea la base para implementar la cultura del ahorro.
El páramo de Santurbán, ubicado entre los Santanderes en el oriente del país, provee de agua a millones de personas y todo su ecosistema montañoso estaba en peligro, pues una multinacional quería explorar en la zona. La demanda interpuesta por la minería no prosperó y finalmente Colombia ganó el pleito. Más de 2 millones de personas y 48 municipios se benefician del páramo de Santurbán, ecosistema donde nacen varias fuentes hídricas y el cual era pretendido para ser explotado por mineras. Colombia ganó la demanda interpuesta por una internacional canadiense. Nosotros hemos defendido la minería. En el caso particular del senador Didier Lobo, que es de Región Minera, defiende la minería, pero también defiende el medio ambiente. Y en estos sitios donde exista fuente hídrica, donde exista páramo, efectivamente que vamos a respaldar de que se mantenga y prima poder salvaguardar estos páramos y que efectivamente allí no se haga minería. 130 millones de dólares de compensación buscaba la multinacional en los estrados judiciales. La decisión sienta un precedente para todas las mineras que quieran realizar exploraciones en los páramos. Es un éxito que para el país se tenga hoy una decisión en este sentido. ¿Por qué? Porque lo que estamos promoviendo es seguridad jurídica para las mineras, que aquí se acaba de demostrar que efectivamente nuestro país sí le dijo a esa multinacional minera: el páramo hay que protegerlo. Una situación similar sucedió recientemente cerca de Caño Cristales, en donde otra minera buscaba explotar 150 pozos repartidos en 15 plataformas, proyecto que también fue negado y que dejó en firme la importancia de proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Hoy le pusimos la lupa al departamento de Sucre para mostrarles el abandono de un puente crucial para el turismo en la región. Se trata de la Caimanera, que permite la comunicación entre las hermosas playas de Tolú y Coveñas. El problema es que el puente está a punto de caer. Hace un año registramos estas imágenes y alertábamos sobre un peligro latente de sus habitantes, y es que el puente que comunica a Tolú con Coveñas sobre la ciénaga La Caimanera está muy deteriorado. Al caerse este puente nos vamos a afectar todo, tanto Tolú, Coveñas, Sincelejo, que lo tenemos aquí a media hora. Hoy nada cambia y por el contrario el puente se deteriora más. Si este se cae, las pérdidas serían multimillonarias. Por eso un debate en la Comisión Sexta del Senado dejó en evidencia que ni Invías, Mistransporte, la ANI y ni qué decir de la concesionaria han hecho algo. Ministro, es que sé que tiene la voluntad que nos ayude a agilizar, porque con una llamada suya, con una orden suya, que pueda agilizar este proyecto o proceso, usted va a salvar muchas vidas en el departamento de Sucre. Por eso le hicieron saber al jefe de la cartera del transporte en un debate de control político que ha sido nula la gestión frente a esta situación. Y hasta el día de hoy no se ha hecho nada por recuperar el puente. Compromisos han habido muchos, pero resultados pocos. Este paso vehicular y sus juntas cedidas están a tal punto de desgaste que el acero de refuerzo de la losa y de sus vigas se encuentran totalmente al descubierto, sometido a la corrosión y exponiendo a la estructura el debilitamiento considerable, lo que sin duda podría provocar una tragedia, situación que llevó a que sus habitantes bloquearan el paso hasta recibir solución. Y también en Sucre, pero esta vez en Corozal, el abandono estatal alcanzó a uno de sus principales colegios que atiende a cerca de 350 estudiantes. Varios senadores pidieron al Ministerio de Educación que intervenga para evitar una nueva tragedia anunciada. Las Llanadas es un corregimiento que hace parte del municipio de Corozal, Sucre, y allí se encuentra el Colegio Técnico Agropecuario Guillermo Patrón, uno de los más tradicionales de la región, y su fama trascendió porque los que de allí se graduaban salían con capacidades especiales para trabajar en el campo. Pero hoy su historia es otra. Sus paredes tienen grietas profundas, baños oxidados, vidrios rotos, techos que se desprenden y ojalá que ningún niño se caiga jugando. Todo esto pone en peligro la integridad de sus más de 350 alumnos y profesores dentro del plantel educativo. Le hacemos un llamado para que se apersone de la situación de nuestro colegio, los niños puedan recibir una educación digna. Eso es un peligro latente que estamos viviendo la comunidad de la institución educativa Guillermo Patrón. Yo como padre de familia me tiene preocupado esa situación.
La desidia y abandono es total. Siendo esto un atentado básicamente para la integridad de los niños y niñas adolescentes que hacen parte de esta institución. Las evidencias están, los hechos están, aquí lo que falta es que ocurra una desgracia para que los entes encargados pongan lupa en el asunto. Aunque los padres han trasladado las inquietudes a las autoridades, nadie hace nada. El rector no entrega cuentas. Por supuesto, hoy hay un riesgo alto, un riesgo prácticamente inminente, y aprovecho nuevamente para reiterarle la invitación al Ministerio de Educación para que mire hacia esta institución educativa, porque hoy el riesgo de que se desplome la infraestructura y afecte la integridad y la vida de la comunidad educativa es alto. Lo que ocurre en este colegio ocurre en otras regiones del país. Creo que hay que hacerle seguimiento a ese tema, señora ministra, porque si bien es importante la cobertura universal de educación superior, pero en el campo la infraestructura está supremamente deteriorada. Aunque todas las irregularidades fueron llevadas a la Contraloría Regional, esta emitió un concepto que conocieron padres de familia y líderes sociales, en la que aseguraba que todo lo que ocurre en el Guillermo Patrón está bien. También en el Senado de la República buscan fórmulas para encontrar los recursos que permitan refinanciar el ambicioso proyecto de vías 4G en el departamento de Antioquia y también en el sur del país, especialmente en Nariño. Concertar soluciones y buscar salidas financieras fue el llamado de varios senadores de Antioquia para terminar las vías de cuarta generación que pasan por el departamento y que hoy requieren de 2,1 billones de pesos para terminarlas. Hace más de 15 años se tomó la decisión de avanzar en estas obras de infraestructura vial y no se pueden dejar a medias. Estamos a puertas de terminar las mismas. Falta la voluntad política del gobierno nacional. De la necesidad de que estas obras no se nos conviertan en elefantes blancos y se van a poder terminar. Las vías, aseguran, no solo benefician a Antioquia, es la conexión del centro del país con los puertos del Caribe y del Pacífico. Los que viven en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, en el Cauca, en el departamento del Nariño, en la costa atlántica, podamos tener una conexión a través de estas vías tan importantes. Lo importante de esta reunión es el llamamiento a una conversación inteligente, respetuosa, legal, decente. También hubo reclamos por las vías del sur del país. Exigir que la doble calzada Pasto-Popayán sea una realidad ya, porque no ha pasado del papel a la realidad. Para los senadores, la deuda es histórica, ya que en los departamentos de Putumayo, Cauca y Nariño aún existen caminos de hace 100 años. Lo que queremos hoy es que se ejecute lo que está en el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente con la construcción de la doble calzada vía Popayán-Pasto. Durante el debate, el ministro de Transporte aseguró que el gobierno está buscando alternativas para conseguir los recursos y así terminar las vías, pero que por ahora honrará los compromisos ya firmados, como el túnel del Toyo en Antioquia. Diferentes estudios advierten que hay una epidemia social moderna que está causando suicidios en el mundo. Se trata del aislamiento, situación que afecta principalmente a miles y miles de jóvenes. Por eso, en el Senado están promoviendo varias iniciativas de sensibilización y prevención como forma de enfrentar esta terrible problemática. El aislamiento social está afectando a personas de todas las edades. Cada vez más es común ver este tipo de situaciones, lo que según expertos trae consecuencias para la salud y conlleva que las personas padezcan de estrés, ansiedad y depresión. El uso excesivo de las nuevas tecnologías han hecho que los niños cada vez sean más individualistas y se preocupen menos por la relación social. Esto está afectando gravemente todo su desarrollo. Esta es una problemática que se está viviendo a nivel mundial y por esto desde el Senado se está trabajando para visibilizar la dimensión de la salud mental como algo fundamental en el desarrollo humano. Ese es un problema global, es un problema que está relacionado con las nuevas dinámicas que ha tomado la familia, la educación y la comunicación. Y lamentablemente hemos perdido la comunicación familiar. Esa pérdida de comunicación familiar y de presencia familiar efectiva y eficiente. La soledad y el aislamiento social son problemas serios que pueden tener un impacto significativo en la salud mental y física de las personas. Si alguien se siente aislado socialmente, empieza a tener cuadros de depresión, esto
afecta su bienestar. Un proyecto de ley busca precisamente sensibilizar, prevenir y proteger a los menores de esta problemática, el cual será discutido en los próximos días en el Senado. Para darle a conocer a nuestros padres la violencia que hoy está atacando a nuestros hijos desde el hogar, un lugar que creíamos seguro, donde ellos todo el tiempo están frente a la pantalla de un computador o de un celular, muchas veces encerrados, deprimidos, ansiosos, que esto los puede llevar al suicidio. El objetivo de esta iniciativa es minimizar los casos de suicidio que se presentan por esta nueva epidemia social. La Comisión de la Mujer se trasladó al departamento del Cesar, en donde se realizó la primera audiencia pública para dar seguimiento a la labor de la institucionalidad en la misión de prevenir y erradicar la violencia contra la mujer en esta región. En este espacio se dio a conocer que el año pasado 1.951 mujeres fueron víctimas de la violencia, siendo los municipios de Valledupar, Aguachica y San Alberto donde más se presentaron estos casos. El evento culminó con el compromiso de hacer un pacto para romper el miedo, atreverse a denunciar y luchar contra la impunidad y acabar con el ciclo de silencio que impide que las mujeres estén libres de violencia. El departamento del Cesar ocupa el tercer lugar en temas de violencia después de Antioquia y Bolívar. Eso de por sí alarma. La representante de la Fiscalía acabó de decir que este año no hay feminicidios, pero en Valledupar, en el departamento van 5 feminicidios en 3 meses. Alarmante. En Colombia continúan existiendo las mal llamadas terapias de conversión, que son utilizados por algunos centros, instituciones o personas con el fin de intentar cambiar, revertir, impedir o reprimir la orientación sexual de una persona. La mayoría de las víctimas asegura que son verdaderos actos de tortura. Pues bien, un proyecto de ley busca sancionar a quienes promuevan el cambio de orientación sexual. Muchos jóvenes que hacen parte de la comunidad LGTBIQ+ son víctimas de este tipo de terapias en donde tratan de cambiar su orientación sexual. Allí son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Juan Pablo es un joven que tuvo que soportar que metieran su cabeza en un balde con agua hasta que estuviera a punto de ahogarse. Todo esto para que aceptara que la homosexualidad, según ellos, es un demonio. Fui víctima de COSIEC, o mal llamadas terapias de conversión. Muchas personas todavía siguen pasando por este tipo de prácticas que realmente no son terapias, sino una tortura. Estas terapias, llamadas ECOSIEC, esfuerzos de cambio de orientación sexual e identidad y expresión de género, tienen graves implicaciones. Las personas que han sido afectadas por estas formas de tortura tienen respuestas orgánicas y emocionales que pueden llegar hasta el suicidio. Los estudios en Estados Unidos y en otros lugares del mundo dicen que los exhomosexuales precisamente son las personas con el índice más alto de suicidio en el mundo. Una iniciativa que hace trámite en el Congreso busca sancionar conductas dirigidas a modificar, negar o restringir la orientación sexual, la identidad o la expresión de género. En este proyecto de ley se busca aumentar las penas en caso de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Además, contemplamos la posibilidad de cancelar la personería jurídica para entidades que promueven prácticas de cambio de orientación sexual o identidad de género. Eso es una práctica oscurantista, medieval, propia, diría yo, de la época de la Inquisición, una de las épocas más oscuras de la humanidad. No tiene sentido que en el pleno siglo XXI todavía se den este tipo de prácticas que atentan primero contra la integridad personal, pero también que viola absolutamente todos los derechos del ser humano. Este proyecto de ley se promueve como una medida de protección a la diversidad sexual y de género en el país. El próximo jueves 25 será la 6ª audiencia pública de regiones autonómicas convocada por el presidente del Congreso, el senador Iván Name. La sede será la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila. Neiva será la ciudad sede de la 6ª audiencia pública sobre regiones autonómicas. El próximo jueves 25 de abril, todos los huilenses podrán dar sus aportes en busca de una salida del atraso y la pobreza. Por eso invitamos a los huilenses a que nos acompañen, porque las regiones autonómicas es una propuesta que puede darle al país el desarrollo, la riqueza y la paz
que hoy han estado siempre bajo una ecuación que es el atraso, la pobreza y la guerra. Recuerde, la audiencia será el próximo jueves 25 de abril, desde las 8 de la mañana, en el Centro de Convenciones José Eustacio Rivera, Salón Águila Andina, carrera quinta, número 2185. Una iniciativa aprobada en el Senado busca más recursos para la Universidad del Cauca con el fin de mejorar su infraestructura y ampliar los cupos para que más colombianos puedan llegar a la educación superior. La Universidad del Cauca hoy cuenta con 16.414 estudiantes y 244 docentes. Ampliar el número de estos estudiantes y llegar con educación superior a zonas apartadas del país es lo que se busca con la ampliación de la estampilla Universidad del Cauca creada en el año 2007. Fortalecimiento económico que llega a la universidad a través de esta estampilla, una estampilla que se mantuvo en 44.000 millones de pesos y ahora vamos por 300.000 en su recaudo. Es un esfuerzo de congresistas de la región. Con estos recursos se fortalecerá la infraestructura de la universidad a través de la construcción de escenarios deportivos, laboratorios y bibliotecas. Este recaudo fortalece el plan estratégico 2023-2027 en investigación, infraestructura, cobertura y algo muy importante, fortalecer las sedes regionales de la Universidad del Cauca. Para los directivos de esta institución, fundada hace 197 años, con el aumento de recursos se podrá ampliar la cobertura y la presencia regional. Estos recursos van a ser unos recursos que van a permitir que la universidad siga apostándole a la excelencia, siga apostándole a transformar vidas y al mismo tiempo darle posibilidades y oportunidades a los jóvenes del suroccidente colombiano. La Asamblea Departamental del Cauca será la encargada de expedir la ordenanza a través de la cual se definirán las características para el uso de la estampilla Universidad del Cauca. De las adversidades nació un emprendimiento que 30 años más tarde se convirtió en un ejemplo de empresa en el país. Más de 200 empleados, exportación de productos al exterior y la responsabilidad social le valió a Productos Alimenticios El Carriel un valioso reconocimiento por parte del Congreso. De la necesidad de empleo y la urgencia del sustento para sus familias, los hermanos Luis Alfonso y Luis Alberto iniciaron hace más de 30 años la venta de arepas en cicla que surtía a los barrios aledaños en Bogotá. En una adversidad nació Alimentos El Carriel. Nosotros ya exportamos a Estados Unidos, a Centroamérica, Inglaterra, producimos más de 6 millones de unidades y llegamos todo lo que es tienda, famas, supermercados de cadenas. Qué satisfacción hoy poder reconocer a dos empresarios para además estimular la productividad en Colombia y no identificarlos como adversarios. Actualmente más de 200 empleados en 4 plantas se benefician de la iniciativa que nació en medio de la necesidad y que hoy con orgullo exporta a Estados Unidos, Inglaterra y varios países de Sudamérica, convirtiéndose en un ejemplo para quienes en Colombia quieren salir adelante. Cotelco, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, advirtió que las cifras en la ocupación hotelera en la isla de San Andrés son tremendamente preocupantes en las últimas 2 décadas. Claudia Martínez nos cuenta qué dijeron en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches. Según Cotelco, en lo que va corrido del año, el turismo en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, escuchen esto, no ha llegado ni al 30% del número de viajeros que se registraban en años anteriores. El senador Efraín Cepeda destacó que el 90% de la población de la isla de San Andrés depende del turismo para subsistir y por eso le pide al gobierno tomar medidas ante este preocupante panorama. Para el senador Enrique Cabrales, la falta de turistas afecta gravemente a la economía y a las miles de familias. Es urgente actuar con decisiones efectivas para revitalizar el turismo. Esta semana se inició la discusión del articulado de la reforma pensional radicada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora Paola Holguín escribió en su cuenta de X las razones por las cuales no la apoya. Y entre ellas dice que el problema no son los fondos privados, sino Colpensiones. Además,
atenta contra la propiedad privada, el ahorro, la libertad de los trabajadores y la competencia. Por el contrario, Jael Quiroga, quien apoya la reforma pensional, afirmó que esta beneficiará a los colombianos, por ejemplo, con una renta básica permanente y vitalicia para los adultos mayores, con una asignación mensual de 223.000 pesos. Y cerramos con dos noticias. Como siempre, el presidente del Congreso, senador Iván Name, los invita a la próxima audiencia pública de regiones autonómicas que se realizará en la ciudad de Neiva el próximo 25 de abril. Y la segunda, inició la edición número 36 de la Feria del Libro. Uno de sus invitados será el senador de Cambio Radical, Carlos Julio González, quien estará el 1 de mayo en el conversatorio de La Vorágine. Recordemos que actualmente el senador cursa un proyecto de ley de la autoridad de la bancada huilense, el cual busca resaltar la importancia que tiene esta gran obra literaria del maestro José Eustacio Rivera. Gracias por acompañarme. Feliz noche. Gracias, Claudia. Y la más reciente encuesta de la empresa Inbamer muestra que la favorabilidad de la opinión pública acerca del Congreso de la República continúa en aumento entre los colombianos. De un 17% en octubre pasado llegamos al 28% de hoy. Carol, también gracias a nuestros televidentes que seguramente apoyan esta creciente favorabilidad. Con esta buena noticia los dejamos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Las últimas mediciones le dan la razón a las decisiones tomadas desde el Congreso de la República. Dos encuestadoras reconocidas evidencian que el Congreso de la República, en cabeza de su presidente Iván Leonidas Name, ha llevado a que la ciudadanía llegue a un reconocimiento manteniendo la favorabilidad de la institución en franca subida desde octubre del año pasado, cuando apenas marcaba un 17%, llevándola a un 23% en este mes. Pero aún hay mucho por hacer. El crecimiento sostenido en la favorabilidad del Congreso de la República es un reconocimiento a su independencia y autonomía. Como su presidente lo celebro. Esto solo es posible por el trabajo permanente y dedicado de todos los congresistas de ambas cámaras. El reto es continuar por este camino. Lo que revelan estas mediciones es que, pese a las diferentes posturas políticas con asiento en el Congreso, la ciudadanía confirma la credibilidad en las instituciones y se reafirma en que los congresistas, pese a las dificultades, realizan esta reconocida gestión. El Congreso aprueba lo que considera que es pertinente y oportuno y se opone a lo que le hace daño a la ciudadanía. Es valioso. Otro aspecto es que cada día la ciudadanía se interesa más por los temas que impactan su diario vivir y están más pendientes del trabajo realizado por los congresistas. Subir 7 puntos es una cosa inédita. No es usual que el Congreso tenga esa percepción. Senado y Cámara de Representantes han trabajado, el país los ha visto y los resultados también los pueden ver como algo positivo para el país. Hay muchos temas que preocupan al país y que se discuten realmente aquí. Para eso es que nos eligen, para mirar no solamente los problemas, sino también para tratar de buscarles soluciones. Cada día el Congreso realiza esfuerzos para que los ciudadanos se sientan y vean representados sus intereses en las labores realizadas por los representantes del pueblo.